El histórico jefe del bloque de senadores peronistas calificó de «un gran error político» del gobierno kirchnerista el no haber negociado la 125 y haber perdido la votación en el Senado. Significó la resolución 125 y su polémica votación, un gran error político, una incomprensión, un problema que era de naturaleza económica que terminó se convirtiendo en político y la primera derrota del gobierno de manera contundente. ¿Cómo recuerda el conflicto? Néstor Kirchner venía de terminar su primer mandato en diciembre de 2007 y había aumentado las retenciones de 27 a 35%. Y el sector las había asimilado perfectamente porque en ese momento la soja volaba, estaba a $600 la tonelada y era un porcentaje realmente importante, razonable. Creo que el primer año del gobierno de ella, Cristina, es cuando empiezan a aparecer algunas dificultades que están enmarcadas en el factor preponderante de la economía argentina que es la restricción de dólares y se les ocurre articular este esquema de las retenciones móviles. Que para mí fue un error y aún en el debate en el propio Senado podríamos haber encontrado una solución y en la propia Cámara de Diputados, porque también recuerdo que hubo mucha voluntad, senador Miguel Ángel Pichetto. Foto, Andrés Delia. ¿Cuál era el obstáculo? Lo que hubo fue una gran inflexibilidad en ese momento del gobierno de considerar esto como una batalla política que si perdía poder. Y fue un error, porque creo que el sector agropecuario estaba dispuesto a que levantáramos las retenciones. Creo que el punto intermedio era 40 puntos, 40 y medio. Si hubiéramos planteado el debate de 40,5 en el Congreso, la Argentina hubiera tenido mayor capacidad de recaudación, el gobierno no hubiera perdido la votación de la 125 y no hubiera empezado el debilitamiento del gobierno de la presidenta y la fractura con el campo, que fue un proceso que nunca se pudo recuperar del todo. Eso se lo pudo plantear a Cristina Kirchner, sí. Hasta la última hora en que con la presidenta cerramos el diálogo telefónico, aproximadamente a las 0,31 de la mañana, ella me dijo que no había ninguna posibilidad de acordar. Porque yo tenía la información previa, como consecuencia de un diálogo que mantenía con el senador Pablo Verani, radical cat, exgobernador de Río Negro, con el cual tenía una muy buena relación personal. Él me había informado a las 22 que el vicepresidente no iba a votar a favor del gobierno si había empate. Y ya se veía el empate, ya se visualizaba el escenario del recinto como un empate porque ya habían dado su opinión casi todos los senadores que estaban dudosos. Y Verani me informa que Cobos iba a pedir un cuarto intermedio para buscar un punto de conciliación. Si la propuesta hubiera sido intermedia, si la curva de la retención móvil hubiera llegado a 40 o 40,5, hubiéramos tenido el voto de senadores que en ese momento expresaban una posición muy cercana al campo como Carlos Reutemann, Carlos Urquía, Juan Carlos Romero. De hecho había un proyecto de Reutemann de 40,5, hubo una actitud muy clara de entender que esto era un desafío político a la autoridad, de que esto implicaba una derrota política. La suerte estaba echada. La presidenta lo que me dijo en el último diálogo telefónico que tuvimos fue, hace votar y que cada uno se haga responsable. Y yo cumplí con la instrucción que tenía. Hice votar y ocurrió lo que ocurrió, al no haber posibilidad de abrir un espacio de diálogo, de buscar una salida intermedia que siempre es conveniente en política. Nunca hay que confundir la cuestión de los intereses económicos con la cuestión del poder político.
Aun cuando pueda haber cierta controversia, es mejor negociar que perder, por lo menos ese es mi pensamiento. Hice votar y perdimos porque el vicepresidente votó en contra, lo cual también es un hecho complejo porque el vicepresidente forma parte del gobierno. Pero como esa era una alianza, una coalición, la llamada concertación, que a partir de ahí se desmoronó porque también perdimos estructura de poder en el Congreso, en las cámaras. Lo recuerdo como si fuera hoy esa madrugada, tengo muy vívida la situación. Creo que Julio estaba en su oficina y bajó justo para el momento culminante, baja en el momento definitorio cuando íbamos a votar. Incluso él plantea un cuarto intermedio y la búsqueda de una salida alternativa, y tanto Ernesto Sanz, que era el presidente de la UCR, como yo, en el cierre le pedimos que hiciera votar. Y mi definición fue, lo que tenga que hacer hágalo rápido. Yo creo que los gobiernos presidencialistas es mejor que tengan mayoría parlamentaria a que no la tengan. Y que el oficialismo tiene que acompañar las decisiones del gobierno. Eso intentó plantearlo, dialogué con todo el mundo. Mucho más porque había en el espacio de la concertación plural senadores que eran de la UCR, algunos muy importantes que fueron definitorios a la hora de la votación como Rached Berani. Con ellos hablé, pero vi el proceso y fui muy consciente durante todo el día, sabía que se perdía la votación. Carlos Galván Fuente, CLARIN.